Buenas noches. Una vez más, estamos aquí para compartir informaciones y en este ámbito de esta temática que hemos elegido, pues vamos a hablar de esa transformación de la aduana dominicana a partir de 1988. Ciertamente ha sido una coordinación con quien les habla, Niurka Beato Alba y Vicente Paulino, quien ha estado desde inicio y está ahí escuchándonos en esto, pero tiene unas fallas técnicas y está en proceso de solución. En lo que Vicente resuelve su asunto técnico, pues igual aprovecho para darle la bienvenida a todos los que están aquí. Bueno, aquí a Samantha, a Ignacio, a Yanleni, a Coraima, a todos, a Claudio, a César Zorrilla, a todos los que se unen y que igual se van a integrar y de otra manera lo van a ver de manera diferida por el canal Aprende con Yurkas. Así es que le voy a compartir esta presentación que he elaborado sobre estos temas y una vez Vicente Paulino puede entrar con la solución ya de su parte técnica, pues igual va a referir algunos puntos de lo que he incluido en esta presentación. Así es que vamos a ver, dentro de esta dinámica, pues vamos a ver que si bien es cierto, en toda esta trayectoria, vamos a hablar de la entrada en vigor del sistema armonizado, de la parte de la zona franca en función de esa ley 890, los elementos del proyecto de PNUD a la aduana dominicana, donde hasta donde tenemos entendido se dio en época que era el director Teófilo Kiko Tabar, quien dio los auspicios para que se desarrollara ese proyecto de aduanas y se instalaran las primeras computadoras en la aduana dominicana. Igual la parte que se manejaba antes, que era la comisión cambiaria, los elementos dados por el Código Tributario establecido mediante la ley 1192 que hoy día se aplica, tiene sus modificaciones y que es de trascendencia dentro de la administración tributaria. Asimismo, lo que es la aprobación del arancel de la República Dominicana mediante la ley 1493, que si bien ha tenido sus modificaciones en la ley 14600, pero igual se hace referencia a la misma. Asimismo, los procesos de automatización en los datos que pude recoger, pues de igual manera nosotros podemos hablar de ese programa y ese sistema que se denomina CIADON, que igual es parte de la historia de aduanas, los elementos de una red Freelay, que había una conectividad entre las administraciones de Jaina Oriental, Jaina Occidental, Puerto Plata, Santo Domingo, Boca Chica, porque antes era el puerto de Boca Chica, el puerto pequeño, entre otras administraciones. Asimismo, el acuerdo de valoración GATT, que ya vamos a referir cuando venga Vicente en más detalle, la descentralización de la valoración de la mercancía, en un momento era un departamento de valoración que manejaba los diferentes tópicos de la valoración de la mercancía y luego se descentralizó hacia las administraciones, lo que era antes las colecturías, y se fue denominando mediante la ley de autonomía, administraciones y aduanas, que todavía hay personas que le llaman colecturía. Así que, entre otros aspectos, se manejó en esa época la gracia navideña, que estuvo marcado dentro de la ley 996, que si bien es cierto, esa gracia navideña se aplica desde el 1 de diciembre hasta el 7 de enero y hoy la recoge la ley 168-21, perdón, dentro de ese artículo 324 con la misma modalidad. Lo único que la nueva ley de aduana refiere a que esta parte se va a designar en función del monto sobre la especificación que dé la Dirección General de Aduana. Para poner un ejemplo, en el año pasado estuvo
hasta $4,000. Vamos a ver qué va a pasar con este año 2022, si va a quedarse ese 4,000 o ver qué otro monto se va a asignar para que los dominicanos, los que estén fuera del país por más de 6 meses, puedan introducir al país estas mercancías, esos regalos en ese periodo de tiempo y no tengan que pagar, están exentos de los derechos e impuestos. La otra parte que tiene que ver, el decreto 106/96, que establece los almacenes de exportación, ese igual está vigente y se recoge ahora con la nueva ley dentro de la modalidad. La ley 150/97, que establece la tasa cero agropecuaria. Asimismo, la parte del acuerdo comercial entre Centroamérica y República Dominicana. Asimismo, el acuerdo del CARICOM contra los países que firmaron el CARICOM y República Dominicana. Esos acuerdos se firmaron en 1998 y están vigentes aún. La ley es dentro de esos dispositivos legales, normativas y demás, pues encontré igual lo que es el decreto 107/98, que establece el reglamento de importación y de exportación de courier. Y hoy ya tenemos un nuevo dispositivo que más adelante lo voy a referir. La parte del decreto 48/99, que reglamenta las operaciones de los depósitos de consolidación de carga. Asimismo, la ley 84/99, que asimismo es muy utilizada y habla de la reactivación y fomento a las exportaciones. Asimismo, de igual, pudiéramos referir el decreto 505/99, que establece los temas de la rectificación técnica, donde se protege a 8 productos, dentro de ellos el arroz, el ajo, el azúcar, la cebolla, la habichuela, la carne de pollo, el maíz y la leche en polvo. Claro está, todo eso hay que darle seguimiento y actualización porque hay procesos de esto que ya se han actualizado dentro de la dinámica que se ha manejado a nivel de las normativas, dígase, acuerdos, convenios internacionales y otros dispositivos legales que están vigentes. Entre otros aspectos, debo referir la ley 2801 de desarrollo fronterizo. Ya esa misma ley fue modificada por la ley 1221, dígase, la ley 2801 venció ya y estaba emitida hasta 20 años y se emitió esta nueva ley que data hasta 30 años. Entonces es un referente de esos temas. La parte que tiene que ver con la determinación del valor de la OMC en función de lo que establece el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT, por sus siglas en inglés, y los aspectos que ya vamos a ver cuando entre Vicente para ver la referencia y todo lo que, cómo se manejó esa parte. La implementación del DVA, que es la Declaración del Valor Aduanero, es un tema que se utilizó en un tiempo y era un requerimiento para las importaciones. Igualmente nosotros tenemos que ver la norma 01/2001 y esta parte ya maneja todos los elementos que están marcados dentro de esa formalidad que se requería. Así igual podemos referir el dispositivo de la ley 1201, la ley misma 112 de hidrocarburos, los aspectos que conllevan a la ley 146/00, que refiere entre unos temas lo que anteriormente comenté de la modificación a la ley 1493, que es la que establece el arancel, pero además esta ley 146/00 te establece la base imponible, te establece una serie de exenciones que están bien tipificadas en el artículo 13, del cual le invito a que lo lean, porque ahí están las exenciones a muchos aspectos, sobre todo al literal CAD, que se le aplica a la industria farmacéutica. Entre otros aspectos está la ley 147/00 de reforma, que igual introduce cambios a la ley 146/00 y otros elementos que están, por ejemplo, en tema de propiedad industrial, la ley 20/00, que fue también adecuaciones que se hicieron dentro del ámbito dado.
a los aspectos que tienen que ver con propiedad industrial, marcas, patentes y demás. El otro aspecto es la ley 6500 de derecho de autor y que va a una vinculación a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual. Entre otro ámbito está la ley 12602 sobre los procesos de comercio electrónico, documentos y firmas digitales. Y en ese punto debo destacar que ahí ya nosotros hacíamos una combinación con el denominado requerimiento que se manejaba a través del token, que era antes, ahora estamos hablando de un contrato de firma digital, que es todo a través de la modalidad vía electrónica. Entre otros aspectos, debo destacar la incidencia que tiene la ley 200-04 sobre los aspectos del libre acceso a la información pública y los cambios que hubo que hacer porque las entidades gubernamentales tuvieron que adecuar una oficina para ofrecer esas informaciones y esas atenciones y generalmente están, o mejor dicho, están ubicadas a la entrada de las entidades gubernamentales, de las entidades públicas para poder dar acceso y tienen esa facilidad dentro del ámbito de lo que establece ese dispositivo legal. Igual debo referir los aspectos que, si bien es cierto, están contemplados dentro del decreto 402-05 por los denominados courier como correos privados dentro de la modalidad del de minimis que establece la categoría B de los $200 y los aspectos que vino, lo que, lo que viene y conviene y con parte todos los elementos que vamos a ver más adelante porque se adecuó una norma, unos procesos con el RUA, que bien lo establece la norma, pero ya ha ido dentro de esa cronología que pude manejar, pues todos estos aspectos han venido dándose dentro de la dinámica que han manejado diferentes directores de aduana. Y en esto debo referir la participación de Teófilo Kiko Tabar, quien estuvo en esa época, 1989, 1990. Luego la única dama que ha estado en la aduana dominicana, Anicia Risi, 1990, 1992. Luego, por las incidencias dadas, volvió a ser designado Teófilo Kiko Tabar y entonces duró dentro de ese proceso hasta que terminó en 1996, quien lo sustituye Miguel Coco dentro de todos esos elementos. Igual sigue Vicente Sánchez Baré, que entró en el 2000 hasta el 2004, lo sustituye Miguel Coco Guerrero, quien estuvo en la aduana dominicana hasta su lamentable fallecimiento en el 2009 y lo sustituye Rafael Camilo, quien estuvo hasta el 2012 sustituido por Fernando Fernández y así a su vez estuvo hasta el 2016 y ahí le ha sido designado en ese tiempo Enrique Ramírez Paniagua, quien estuvo hasta el 2020 sustituido por el director actual, Eduardo Sanz Lobatón, quien dirige la aduana dominicana en este momento. De igual manera, debo referir todos los elementos que están aquí dentro de esta dinámica que se maneja, porque si bien es cierto, pueden levantar la mano, pueden hacer preguntas en lo que Vicente se integra, porque de verdad estamos, si bien es cierto que es relevante todas estas informaciones que he hurgado y que igual si la parte de Vicente, si en el caso no pudiera integrarse en otro momento, pues igual él me está escuchando, pero igual que su participación pudiera ser igual coordinada posteriormente, pero aquí estamos todos dentro de esa dinámica que hemos visto, la transformación que ha tenido la aduana dominicana en el marco de
la ley 226-06, que fue emitida en junio del 2006 y que otorga la personalidad jurídica, autonomía funcional, presupuestaria, administrativa, esa parte técnica y patrimonio propio a la Dirección General de Aduanas. ¿Qué ha sido dentro de los elementos sustanciales? Pues muchos aspectos se han integrado dentro de este dispositivo legal, pero exclusivamente dentro de elementos que se convertían en obstáculos técnicos al comercio, pues era la factura consular. Era un documento o requisito que se exigía, así como la factura comercial, era un documento obligatorio para presentar, que fue eliminado por esta normativa, que si bien es cierto, es la que da la autonomía y otros aspectos que le invito a que lo lean, pero igual establece el despacho, esa desaduanización, ese término, esa, ese detalle específico de la 24 horas. Entonces, cómo nosotros pudiéramos ver dentro de ese dispositivo y otras más, pues estaba toda una referencia de toda la dinámica que venía y cómo ha logrado la aduana dominicana esa transformación. Precisamente porque estaba ubicado en el piso 6-7 de este edificio donde está hoy la Dirección General de Impuestos Internos en la Avenida México, esquina Pedro A. Lluveris. En esos pisos 6-7, ahí la Dirección General de Aduana manejaba todas sus operaciones en un momento y luego por la decisión, esa valentía de Miguel Coco de Guerrero, pues, y todos los obstáculos que se presentaron, pues él presentó la opción de adquirir este edificio que está justo en la sede donde se identifica esa institución gubernamental que está ubicada en la avenida Abraham Lincoln, en la calle Abraham Lincoln con calle Jacinto Mañón, casi John F. Kennedy, precisamente en la urbanización Cerro. Si ustedes hurgan y ven, van a encontrar los bemoles que se presentaron, porque como es un lugar residencial, pues igual también eso fue parte de lo que se planteó entre uno y otro, que iba a haber un tema ahí de dificultad y hasta el momento se ha mantenido como una entidad que nadie imagina que es una oficina gubernamental. De igual manera, ahí funcionan muchas áreas, muchos departamentos y que están igual manejadas dentro de todos estos elementos. Debo referir que dentro de esa transformación que se ha manejado y por iniciativa del entonces Miguel Coco, se celebró el maratón en honor a la doctora Dignora Industrioso, que lo recogí por la mención dada. E igual debo decirle que en toda esa transformación se manejaba una formalidad que era la denominada sábana. Y era un formulario 3111 que no he logrado un ejemplar para por lo menos visualizarlo, tomarle una foto, pero sí ese formulario súper mega grande, pues se transformó a una formalidad de 8,5 por 11, denominado formulario 3480. Y luego entonces es que viene a darse este formulario que nosotros hemos y que conocemos. Entonces, dentro de esos aspectos, pues igual nosotros debemos referir que dentro de esa transformación hay una cantidad de obras plásticas que están identificadas en la Dirección General de Aduanas y tienen su patrimonio que vela por la custodia de esas obras que están ahí. Entonces, igual debo referir la transformación del SIGA como Sistema Integral de Gestión Aduanera, que si bien es cierto, nosotros hemos dado un salto cualitativo para realizarse toda la declaración en línea, los aspectos dados de
la ley 407 por la prohibición de los vehículos de más de 5 años de fabricación, de los más de 15 años de fabricación y de los electrodomésticos usados, excepto lo que están contemplados dentro de la ley 14600 por los enseres del hogar, los aspectos dados de la eliminación del 10%, el cobro, que era un cobro a los reembarques, eso se eliminó y fue resultado del DARE-CAFTA, que eso fue dentro de otro aspecto que se manejó para la implementación y puesta en circulación, porque se firmó en el 2004, pero para poder implementarlo hubo que hacer una serie de adecuaciones tanto en las normativas legales, así como en aspectos como el Departamento de Propiedad Intelectual. Igual debo referir la ley 4108 dentro de esa transformación que tiene su incidencia por los aspectos que lleva al cumplimiento de esa normativa a los funcionarios públicos. Y de igual manera debo referir lo que tiene que ver con la zona franca y la modificación que tuvo la ley 890 por los aspectos de la ley 13911 que habla de la venta local. Ese dispositivo te habla de una modalidad de pagar el 2.5% de impuestos sobre la renta a la DGI y poder vender la mercancía que se produce en zona franca al mercado local. Pero esa ley tuvo igual su modificación en la ley 253-12. Tengo que referir también las resoluciones de los agentes de aduanas. Antes estaba la mencionada ley, ley no, perdón, resoluciones, la 733, luego la 8405 y hoy la 31, hoy está la resolución 111-2018, pero todo eso ahora lo recoge la ley 168-21. Asimismo, está el marco normativo SAFE de la OMA, que establece la parte del pilar aduanas, aduanas empresas y aduana Estado. La cooperativa de la aduana, la cooperativa de los empleados de aduana, que es muy funcional. Asimismo que dentro de esos esquemas de transformación, este es el formulario que se denomina Declaración Única Aduanera, del cual se utiliza hoy para importar, para declarar la importación y la exportación, que es el término que la gente comúnmente utiliza. A mí me gusta más, y lo comparto, decir, declarar la mercancía que entra o sale porque usted puede declararlo en los diferentes regímenes que están tipificados en la ley aduana. Y esa formalidad tiene su número, que es el que está aquí. Entonces, eso es elemental para poder identificar. Vicente, ¿pudiste entrar? Estoy a la espera entre uno y otro, pues aquí esta es la modificación de la 253 que refiere lo de la venta local. Tengo que igual referir el convenio de Kioto revisado que establece las directrices para los aspectos de los regímenes aduaneros y otros temas que tienen que ver con la simplificación, la agilización y la automatización en aduana. Esos son puntos relevantes que nosotros podemos marcar dentro de todos los elementos dados. Debo referir que en toda esta transformación, pues está la dinámica figura del operador económico autorizado, el tema del laboratorio en aduana, la parte de la ley 107-13 por los plazos definidos en función de el requerimiento de los administrados. O sea, siempre yo digo que aunque sea una simple carta, nosotros estamos en el deber de la parte que sea de recibir una respuesta en función del requerimiento que se haya obtenido y de esa información que se le pueda otorgar, aunque esté definida y esté en los plazos establecidos.
La parte de la ley 172.13 que habla de la protección integral de los datos personales, la ventanilla única de comercio exterior, que está, todo eso está normado en los decretos, en las normativas, la parte de la norma 01-2015 que deja sin efecto el formulario 36 de la declaración del valor. O sea, anteriormente referí que cuando se implementó el tema de la valoración se requería el DBA, pues ahora esa norma del 2015 lo deja sin efecto. Entonces, desde esa fecha no se está requiriendo el DBA. Tengo que hacer mención la iniciativa de Aduanas Verde por los aspectos de medio ambiente y la vinculación a todos esos convenios de lo que es la CITES, lo de Ámsterdam, lo de Estocolmo y demás. En otros aspectos, tengo que igual referir aquí lo que es la perspectiva de aduana dentro de esto. Déjame ver qué me dice. Bueno, dice Vicente que hola, dejémoslos para mañana, el día o el día que entienda, y me excusa con todo, escuche, lo ve bien, pero no ha podido entrar, la parte técnica le ha afectado. De acuerdo, Vicente, sí, así mismo lo manejamos. Cuénteme, Sorry, entonces nada más decirle que dentro de esas perspectivas, pues ya ahí lo vamos a ver con Vicente entre una parte y ahora si Zorrilla quiere hacer algún comentario para dejarlo en esta primera entrega y ya la segunda entrega pues lo hacemos cuando Vicente ya tenga su tecnología en pie. Cuénteme, señor Zorrilla. Buenas noches, Niurka, y todos los que están presentes en esta reunión. He visto que ha hecho un buen recuento de todo lo que ha sido el proceso de modernización de las aduanas, y no solamente del proceso de modernización, o sea, lo que viene a hacer casi todo el operar de la gestión aduanera. Contemplada en nuestras legislaciones y los procedimientos que se han implementado. No obstante, quiero hacer nada más una acotación en cuanto a, a la galería de directores que ahorita presentaste. El caso de la señora Anicia Ricci, ella no estuvo, ella fue en el año 1994 que estuvo gestionando y solamente estuvo por 9 meses, ya que después, a finales de año, entró, a los 9 meses después, bueno, volvieron a llamar al licenciado Kiko Tabar. Así que quería nada más hacer esa corrección. No voy a entrar en ningún tipo de otro detalle para no quitarle, vamos a decirlo así, para no avanzar o para no introducir algún elemento que deduzca la presentación que va a hacer el colega y amigo Vicente Sí. Paulino. Así que nada más quería decir eso Qué y gracias bueno. por la oportunidad. Gracias, señor César Zorrilla. Créame que para mí es una gran satisfacción que él esté aquí con nosotros porque igual César Zorrilla tiene mucha experiencia, conocimiento y una trayectoria fabulosa dentro de la aduana dominicana y todos estos procesos de reforma. Créame, de verdad, para encontrar esos datos de esa galería, y eso fue uno a la vez, inclusive en un momento de verdad que es ausente en estos momentos, pero sí ha sido datos sobre datos, buscar alguna información, pero le hago el ajuste, como bien refiere, que fue 1994 y entonces ya para 1995 entonces fue designado Teófilo Kiko Tabar, de Disculpa, verdad. no, en el mismo 1994, Kiko Tabar entra, eso fue en abril del 94,
perdón, Niurka, me está copiando. Sí, sí. En abril del 94 es cuando el señor, cuando entra Anicia, y luego 9 meses después, puede contar, 9 meses después, vuelven otra vez a llamar a Kiko Tabar. O sea que fue en Sí. el mismo año 94, o sea que en el 94, en el mismo Ok. 94. En otro orden, disculpa, como ustedes nada más van a abarcar el periodo del año 88 en adelante, si quiere me puedo adelantar a dar un dato que quizás no lo recogiste ahí. ¿Me permite? Sí, sí, claro, claro. Señor Zorrilla y todos los que están aquí, esta actividad es una motivación para hurgar otras informaciones del cual no tenemos, no, es mucho lo que he investigado, es mucho lo que he leído y de verdad agradezco todo lo que tú puedas ofrecer y que nos quede como parte de esa participación y para nuestra gente y todo el interesado en estos temas. Claro, y no, y lo voy a hacer hoy porque mañana no podré hacerlo porque eh, Sí, me choca con una reunión. Lo que es, sí, realmente la modernización, o vamos a decirlo, la informatización en aduana empieza con Danilo Noboa Erasme en el año 1984, me parece que fue, ¿verdad? Que fue Danilo Noboa. Danilo Noboa se empezó con un proyecto de estadístico, más bien. Y la intención de ese proyecto, que fue conjuntamente con el Banco Central, era producir las informaciones estadísticas que la Oficina Nacional de Estadística no podía producir en ese momento porque estaba retrasada. O sea, la Oficina Nacional de Estadística tenía informaciones de comercio exterior que iban con 5 años de atraso y llegó un momento que tenían casi hasta más de 5 años. Entonces, tratando de buscar yo una solución al tema, el Banco Central, recuerdo que era Marisa Amalia Guerrero en ese momento, se acercó, que era la directora de Asunto Estadístico, Económico, algo así, del Banco, del Banco Central. Se acerca a la Dirección General de Aduana, tratando de buscar, como la fuente estaba en la Dirección General de Aduana, buscar una forma de que las informaciones se produjeran directamente en aduanas. De ahí entonces que se conversa con Hacienda y en ese momento estaba el centro de procesamiento de datos que que funcionaba a donde está hoy el parqueo de del Banco Central, el parqueo que hicieron detrás del edificio donde está Impuestos Internos. Ahí después funcionó el, 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 el lo que era el CAJEF, en ese momento era el INCAT, el INCAT. INCAT. INCAT, exactamente, funcionó después ahí. Pero ahí estaba el centro de cómputo. Y la idea entonces entonces lo que se trató de hacer, se consiguieron unas máquinas que eran que en este caso eran solamente para meter datos, unos monitores. Se instalaron unos cuantos en la Dirección General de Aduana y la idea era instalarlo en los puertos. Se empezó por el puerto de Santo Domingo como plan piloto de instalar una terminal, pero llevar una terminal desde ahí, tenía que ser por cable, porque no había tecnología para hacerlo como se hace hoy en día, que se hace por modem, se hace por vía telefónica o por vía inalámbrica. Entonces, había que hacerlo con alambres. Y por eso pues, ese proyecto no pudo dar buenos frutos. No obstante, se llegó a establecer un departamento después, más adelante, cuando llega Kiko Tabar, se le da más forma al proyecto y se intenta de hacer
un departamento, digo, en el mismo departamento de estadística, se empiezan a contratar codificadores y se empezó un proceso de codificación de esos datos para después introducirlo en el sistema, digitarlo en el sistema informático. Así que más adelante, después entonces, es cuando se empieza a negociar, a ver si se tiene un proyecto y es que primero se pensaba instalar, se pensaba trabajar con el sistema CIUNEA. Se llegó casi a contratar el CIUNEA, pero por algunas razones que también que me voy a ahorrar decirla aquí, eh, o sea, realmente no se pudo hacer porque se llegó a hacer la evaluación de la persona que venía como consultor. Y unos días antes, incluso ese consultor tiene un problema de salud, un problema de un accidente. Y pero ya realmente la dirección ya habíamos acordado que ese no era el consultor que necesitábamos. Bueno, el fin es que por ahí empieza el proceso de informatización. Y antes de eso, otro dato, pero la, se empezó después se introdujeron cuando se introdujeron ya terminales inteligentes en la dirección, se empezó con un proyecto de automatizar las operaciones de la ley 169. O sea, se empezó con ese proyecto, entonces la USAID, me parece que fue, o la AID, donó 2 computadoras y estuvieron instaladas ahí en ese departamento que cuando se lo presidí, estaba estaba a cargo de ese departamento Domingo Taveras, el doctor Domingo Taveras. No sé si lo recuerda. Sí, sí. El caso es que así empieza y luego, repito, entonces cuando se conecta ya lo que se estaba haciendo, la idea que se tenían con el PNUD, con empezar un proyecto de movilización con el PNUD. Y ya, entonces ya eso fue ya en los años 90, cuando se empieza con ese proyecto. Así que ya como esa es una parte que la tocará el colega Vicente, pues ya lo llevo hasta ahí. Sí, Zorrilla, y en ese momento se usaba lo que era lo disque para declarar la mercancía. Perdón, él. El disque, el CD. No, no, todavía, o sea, hasta antes eso fue después de los años 90. O sea que hasta ese momento todavía se hacía a través de la famosa sábana que tú nombraste ahorita, la 3111, y luego y luego, sí, la 3111, no, antes del 3111 había otro que ahora no recuerdo, te digo, la memoria quizá ya no está fallando un poquito, pero hasta ahí, eso es lo que recuerdo, que no sé, eso del CD fue después, en los años 90. Zorrilla, pero déjame aprovechar de verdad esa oportunidad que tenemos de hablar contigo. En el marco de la aplicación del sistema armonizado, cuando se introdujo aquí el arancel en función de la aplicación, ¿pudieras tú referirnos a algunos datos de cómo nosotros fuimos desarrollando ese esquema de adecuación para que los importadores pudieran declarar la mercancía y pudiera manejarse dentro de ese esquema de convenio internacional? Perdón, cuando me habló, me mencionó arancel. Sí, del arancel, de la parte del sistema armonizado, de ese convenio que auspicia Okay. la OMA. Ok, mira, el sistema armonizado fue, se aprobó realmente en el año 86. Uh -huh. Se empezó a aplicar
en el año 88, muchos países, algunos países. Lo, y la República Dominicana empezó a aplicarlo en los años 90, en el año 90. Empezó a aplicar, adoptó la nomenclatura del sistema armonizado eh, para nuestro arancel. Así que desde en el año 90 y en el año 88 ya habían personas que habían participado en entrenamiento para ir aprendiendo cómo funcionaba el sistema armonizado, incluso cómo se hacía se hacía la correlación entre el sistema armonizado y la nomenclatura que existía anteriormente, que era la NAP, la nomenclatura arancelaria de Bruselas. Y o NBA, como se le llamaba, famosa, como se le llamaba regularmente. Entonces se empieza a hacer ahí se empieza a formar el personal, entre ellos estaba de los primeros que salieron a formarse del sistema armonizado, estaba Selengi y un servidor. ¿Pudiéramos tener Después una de idea de eso, qué año sería eso, Zorrilla? wow, eso fue en el año 88 específicamente. Bueno, pues después de eso, hubieron otros colegas que fueron a formarse como instructores, entre ellos estaba Faustina Aria, que después más adelante estuvo, el colega Klander estuvo también estuvo en Brasil, pero realmente como los primeros instructores fue Selengi y mi persona. Más adelante, entonces después ya los trabajos se contrató un experto, en este caso el señor Ricardo Gómez Argüelles, ya dentro del proceso de la adecuación, estuvo trabajando con nosotros el señor Argüelles, y que era español, un tremendo nomenclaturista, muy apasionado de su trabajo y del tema de la nomenclatura. Y después de eso, entonces ya más adelante estuvimos en un acompañamiento de otro consultor que se llamó Ángel Ramusen en los años cuando ya concretizamos el acuerdo con el PNUD. No sé si hasta ahí. Sí, sí, interesante, Zorrilla, porque definitivamente da una lectura de que para aprender primero hay que capacitarse. Y como bien refieres, República Dominicana tuvo esos procesos y envió a ustedes a capacitarse sobre ese aspecto de la nomenclatura e irse compilando y también dando esas cátedras, esas capacitaciones que fueron ofreciéndose para que el país fuera adecuándose en función de esos cambios que se establecen y que hoy ya hemos visto la importancia que refiere día tras día por las adecuaciones que se hacen al sistema armonizado. De verdad, si quisiera que tú pudieras puntualizar en función de esa tendencia que tiene la aduana de ayer y hoy, ¿qué tal es tu apreciación? ¿Cómo hemos ido mejorando, César Zorrilla? No, yo te aseguro, claro, que hemos dado un salto eh, grandísimo. O sea, a lo que era aquella aduana empírica, a una aduana totalmente automatizada. Al extremo de que tú me preguntabas ahorita el tema de los CD, que cuando se empieza el sistema, ah, se empieza con CD. Otra parte que no sé si Vicente la tocará. Fíjate, cuando se empieza ya con la parte del proyecto con el PNUD,
terminales que en ese momento se contrataron, el sistema, ya tú sabes, en ese momento 30 gigas era demasiado, demasiada, vamos a decirlo así, era mucho la capacidad de almacenamiento que podía tener o un sistema en ese momento, una computadora. Para poder conseguir 40 gigas, creo que era, eh, y ponerla en lo que se llama en forma de espejo, los tecnólogos conocen más que yo este término, en forma de espejo, eh, hubo que pedir permiso al Pentágono para que pudieran permitir que se importaran y que se adecuaran esas tecnologías, se implementaran en República Dominicana. Lo hizo la Universidad de Harvard, fue que tuvo ese acuerdo con el que, perdón, la parte del desarrollo del sistema fue con la Universidad de Harvard que se había contratado. Y hubo que hacer eso para poder tener 40 gigas, que hoy en día cualquier aparatico, un celular, ¿cuántos gigas tiene de memoria? Entonces, ese es un dato que no, quizá no sé si el colega lo conocían otros colegas. A mí me tocó trabajar con la parte de coordinación, en un momento de esos proyectos. Por lo menos yo fui que tuve la parte que estuve coordinando en gran parte ese proceso. Excelente. De verdad que tú tienes unas vivencias que tendríamos que coordinar uno, dos o tres, varios conversatorios para recoger todas esas informaciones que no se plasman en blanco y negro. Porque entre una y otra, esa experiencia de cada proceso de transformación va de la mano de tú llevar esa iniciativa y más bien tener que aplicarla para los pilotos que se fueron haciendo en cada tema. Porque desde esos pininos, cuando bien tú refieres que definitivamente nosotros estábamos en esos procesos y más con ese proyecto de PNUD de llevar, me recuerdo que en un momento estaba el proceso de el aforo unificado que se llevó dentro de esa dinámica, es parte de lo que nosotros pudiéramos dejar dejar para lo que se pudiera recorrer en todos estos aspectos. Ahora sí, me gustaría en la parte del capital humano, César Zorrilla, algunas puntualizaciones, cómo tú ves que la gente está muy entusiasmada, más interesada en temas aduaneros, en estos temas internacionales que son relevantes. ¿Cómo tú ves el cambio, esa transformación que se ha dado en los últimos años? Eh, Sin querer, yo me he metido en el tema de la entrevista, a ver si yo le entrevistaba. No, lo que pasa es que quisiera, no porque te digo una cosa, Zorrilla, y le digo a todos, lo que pasa es que en la vida todo sucede por alguna razón. Y precisamente en vista de que Vicente, él está aquí, no está escuchando, lo que pasa es que la parte técnica le falló por el audio y no pude, pero nosotros lo vamos a hacer, ese conversatorio, y esto lo voy a poner primera parte, y qué oportuno poder compartir contigo, porque en ocasiones anteriores no hemos podido coincidir en las fechas por tus compromisos y los míos, y de verdad que es oportuno poder escuchar de ti todas esas informaciones. Así es que me gustaría dejar ese aporte de tu parte en esta oportunidad. Sí. No, yo creo que eh, los, la vida, como dicen, sigue su agitado curso. El hecho de que dos o tres personas
dejen una institución, no quiere decir que no haya la posibilidad de mejorarlo, de superarlo. Yo creo que sí, que la aduana en cuanto a desarrollo humano ha ido superando y ha tenido muy buenas personas con muy buenas intenciones al frente de la institución, dirigiéndola. Otros que han por lo menos escuchado a los técnicos, otros que quizá tú puedes decir, bueno, este no tenía la capacidad o no conocía, pero eh, se dejaba, se dejaba, por lo menos escuchaba. Y hubo un momento en que hubo uno de los directores que se rodeó de los técnicos que estábamos allá en ese momento, se formó un buen equipo y ese equipo ayudó bastante, Gremio. Y no me da, me honra mencionarlo, el señor en ese momento Vicente Sánchez Baré formó un equipo, eh, cogió y se rodeó de los técnicos que en ese momento estábamos en la dirección y se avanzó un poco. O sea que una de las cosas que siempre hemos vivido es que, fíjate, hay una vez que damos un pasito, siempre decíamos, y otra vez dábamos dos pasos para atrás, pero yo creo que los pasos que se han estado dando hacia adelante han sido más largos que lo que se han estado dando para atrás. Y, y yo veo que hay algunos talentos humanos que pudieron ser mejor aprovechados y la, a veces la misma, el dinamismo de los cambios hace que la gente vaya y venga y que se, y que, y que se lleven a la calle técnico valioso, en fin, que, pero yo creo que siempre he tenido la esperanza. Mira, cuando nosotros empezamos en el año 84, había un director de un administrador que decía que no, eso no iba a caminar, el sistema de procesamiento de datos, específicamente en Santo Domingo, un administrador. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué no va? No, porque eso no va a funcionar. Y si funciona, los empleados no lo van a dejar funcionar. Tú encontrarás clip metido ahí, encontrarás cosas en la máquina. Y yo digo, bueno, yo estoy seguro que nosotros vamos a salir con este proyecto. Siempre hubo una actitud positiva de darle la cara a la modernización y eso pues permitió que hoy la aduana esté donde esté. Fíjate que en el año 92, cuando se empieza con el sistema informático, y justamente en ese año se hace una conferencia de directores generales de aduana en República Dominicana, de la reunión, la conferencia que hace el Comalec, de directores generales de aduana de América Latina, España y Portugal. El caso es que muchos de los administradores de los directores que vinieron, algunos se interesaron en conocer lo que nosotros habíamos hecho, porque empezamos por desarrollar un sistema propio. En cambio, muchos de los países que estaban en ese momento informatizándose, lo que tenían le llamábamos enlatado en ese momento, se le sigue llamando todavía, a coger un sistema de otra nación y adaptarlo. Entonces, a esas adecuaciones de esos sistemas, esas adecuaciones que habían países que tenían, por ejemplo, uno que tenía el María, que eran francés, otro que tenían el español, otro que tenían el francés, el español y el argentino. Incluso eh, en ese momento nos tocó ir a Brasil, antes de eso, perdón, en los años, en el SERPRO era uno de los más avanzados que había, ese sistema.
pero muchos se interesaron por conocer el sistema dominicano cuando vieron lo que nosotros estábamos haciendo. Y después de eso, pues se avanzó un poco y después se dieron algunos pasos de retroceso. Recuérdate que ahí después vino Anicia eh, fue una gestión un poquito medio traumática y, y así se ha ido echando después. En otras administraciones ha venido otros administradores, otros, y han empezado por desarrollar otro sistema. Hay un caso específico, por ejemplo, de cosas que se hacían, que nosotros previmos que debían hacerse, que el sistema dejó de hacerla y no la ha estado haciendo, porque nosotros decíamos, bueno, tiene que tener el sistema permitir que pueda macharse, no, que pueda, ahora me olvida el término. Bueno, el caso es que habían cosas que no se, que hacía, por ejemplo, antes del CIADON, que se hacían, que se contemplaron y que le añadían valor al proceso, que después se echaron para atrás, porque a veces vienen otra gente con un librito nuevo y a decir, tenemos que hacer esto para que podamos, para mejorar, pero a veces las mejoras se hacen ignorando lo que se había hecho anteriormente o soslayando todo lo que se había pensado o las ideas que estuvieron para meter ideas que quizás que no coinciden con los procesos reales o con lo que es la intención. Entonces, eso es lo que puedo decirte con relación a esa parte. No sé si Excelente, yo... Zorrilla. Excelente. De verdad que recoger parte de esa transformación es fundamental para nosotros dejarlo en esos cimientos, en esas informaciones. Muchos de esos datos, o mejor dicho, por ejemplo, yo sé que la reunión de Comalé, la participación de los directores de aduana, el rol que juegan, el seguimiento, los aspectos que referiste sobre el interés de Sidunea y que era una plataforma que lo han utilizado y que lo aplican, por ejemplo, en Venezuela, en Haití, en muchos países, del cual nosotros teníamos esa referencia y nos mostraban en su momento la efectividad de esa plataforma y de esa tecnología. Sin Sí, claro. embargo, año tras año hemos visto que a pesar de nosotros ir dando saltos, pasos, esa continuidad, pues han venido esos directores que ahí mismo presente, uno y otros han tenido esa visión de implementar sus propios criterios, pero de igual darle continuidad a esos aspectos que habían sido iniciados por sus antecesores y que vieron la efectividad de dar continuidad a lo que ellos entendían que era un compromiso nacional en función de los requerimientos internacionales y eso es valioso. O sea, la Sí, aduana dominicana, ¿sí, Dorilla? eh, sí, te digo algo más, Sí, fíjate. claro. Eh, yo creo la, que no hemos avanzado más rápido porque ha habido una especie de analfabetismo tecnológico entre dentro de la institución que ha sido como difícil superarla. Porque cuando, por ejemplo, tú tienes un aforador o ha tenido un aforador que ha tenido que auxiliarse de alguien que le dijiste una información cuando ellos tienen que digitarla a ellos personalmente, cuando usted tiene que digitarla. Entonces, deja mucho que decir. Entonces, mucha gente que no saben usar la tecnología y eso ha contribuido a que muchos llegan después y dicen, no, que este no sirve porque no hace esto. O sea, mira, hay que ver lo bien pensado que fue, por ejemplo, el caso del sistema que se trabajó con los coreanos. Y venir a decir después ya que eso no ha dado resultado, que no ha funcionado, yo creo que es demasiado. O sea, no se han metido en ver.
todo el trabajo que se hizo, pero yo siempre he dicho, hay una, o sea, el tema está más bien en los usuarios, o sea, cada brega que mucha gente pueda utilizar y entender, sacarle provecho a lo que es ese sistema. Sí, Entonces, ciertamente. Comparto en lo que refieres porque hubo en su momento una resistencia al cambio y no se imaginaban. Yo exactamente. misma recuerdo que decía en un momento, señores, es que ustedes deben entender que no es su hijo o su nieto que le va a digitar un código arancelario en una declaración que pronto se va a hacer de manera digital. Ya no Ujú. pueden situarse en el, me recuerdo yo que decía así mismo, en una conferencia, ya no pueden situarse en el código 97 como antigüedades, sino que deben activarse en el código 01, que es totalmente de animales vivos. Así que actívense, le decía yo en esa conferencia. Y es la realidad lo que dices. La aduana dominicana ha estado inmersa desde hace mucho tiempo en todos estos procesos de transformación que la tecnología ha permitido que inclusive, y hago una puntualización, nosotros nos vimos afectados ahora con esta pandemia y la aduana no tuvo estragos porque ya habíamos dado el salto y los grupos de intereses, dígase los stakeholders, los operadores y demás, pues también han dado y se han acercado y han acudido a ese llamado que la autoridad aduanera en su momento ha llamado para aunar esfuerzo y dar, porque no es una institución pública y privada, es el país el que define unos lineamientos del cual nosotros podemos competir a nivel internacional y de los cuales hoy hemos y podemos lograr y podemos decir que hemos avanzado sobre la base de que tenemos eso, o sea, ver todos los lineamientos que tenemos, eso es parte de esa transformación que hemos visto. Bueno, Zorrilla, ¿qué más decirte? Gracias por todas tus informaciones. Ojalá que prontamente podamos compartir otros puntos de manera ya en otros aspectos que lo veamos para que dejemos eso en esta contribución. Por lo demás, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud de lo que están aquí participando, si quieren hacer algún comentario, igual pueden levantar su mano o abrir su micrófono. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Olga, Sí, dime, Ignacio. sí, no, que continúe, que no se detenga para seguir el hilo, porque es importante saber parte de la génesis contemporánea de la aduana. Así mismo. Sí, ya con estos procesos, igual ya coordinaré, claro, con Vicente, del cual yo sé, porque Vicente es muy responsable, y los efectos, él está aquí oyéndolo, escuchándolo, pero la parte, como les referí, no le permite Comprendemos. la parte técnica. Así es que estén Sí, sí. atentos en su momento, y esto va a quedar de manera diferida, y ya vemos algunos puntos que igual por la valiosa y oportuna participación de Zorrilla, que habíamos hablado anteriormente de tener su intervención, pero por los compromisos no había sido posible. O sea que es parte de lo que nosotros podemos dejar. Por lo demás, esto es una entrega más de todos estos procesos a través de este canal que he denominado Aprende con Niurka y que igual ustedes pueden visualizarlo de manera diferida y pueden compartir, pueden suscribirse y de igual decirle a los demás que en la medida que nosotros aprendemos, que adquirimos un conocimiento, pues igual nos fortalecemos para, además de uno ampliar el abanico de informaciones, igual es un tema a tratar de una sociedad cambiante que cada vez exige de un nivel de competencia sobre la base de esa información que nos conlleva a nosotros a estar seguros
de que en nuestro país y en el mundo hay personas que pueden orientar y pueden dar a los demás de lo que han aprendido y de lo que han recibido en el transcurrir del tiempo. Así que feliz noche, buen descanso y Gracias, ya nos gracias. vemos aquí. Dice aquí, bueno, dice bueno, iPhone, muy bien, gracias, esperamos de parte de Vicente y, bueno, déjenme la nota. Dice, muy bien, gracias y esperamos la parte de Vicente y gracias al compañero por lo aportado. Bueno, así es que eso es parte de lo que podemos dar y que nosotros estamos abiertos a poder decir que en nuestro país, en nuestra República Dominicana, hay gente valiosa del cual cada vez más puede aportar y decirle al mundo que en nuestra aduana dominicana hay una transformación que viene año tras año y que cada día más se interesa en ser un paradigma para los demás. Feliz noche, buen descanso. Ya dejo